Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada. Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde la política, el análisis y la cultura se encuentran. Sasia Alejandre en la otra voz nos pregunta, ¿y si el narcotráfico no fuera un accidente, sino una estrategia política? Hoy desglosamos la conexión entre Washington, las tácticas de contrainsurgencia y un rastro que llega hasta el nazismo. La historia que no te contaron en América Latina empieza aquí. Además, en los próximos minutos recorreremos por el análisis estratégico de Ignacio Ramonet en El Mundo según Ramonet y la mirada cultural de José Alejandro Delgado en Orbe Arte. Así que acompáñenme. ¿El narco es político? Desde su génesis siempre lo fue, y bajo una política en particular, la contrainsurgencia anticomunista al servicio de Washington, con raíces también, sorprendentemente para algunos, nazis. Es en ese primer Plan Cóndor cuando surgen las actividades narcotraficantes de las dictaduras militares en América Latina, con un Stroessner en Paraguay, un Pinochet en Chile o un García Meza en Bolivia como exponentes. Pero tras el fin de la Guerra Fría y estas dictaduras, sus aparatos represivos, financiados por el tráfico, no cesarían. Se convertirían en el narco. Bajo el nuevo dogma neoliberal, la simple lógica del mercado explica cómo los expertos en contrainsurgencia, tortura y operaciones psicológicas se convierten entonces en mano de obra disponible para el mejor postor, ofertando su know-how al narcotráfico en alza, supliendo la labor contrainsurgente del Estado, ahora como grupos mercenarios privados, redistribuyendo la fuerza bruta. Hoy hablamos de dos casos paradigmáticos de la metamorfosis de la violencia en América Latina, del Plan Cóndor al narcotráfico actual. Yo soy Sasia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Esta historia la empezamos en Bolivia, donde, de la mano de la CIA y los mismísimos nazis, como arma para el Plan Cóndor, se crea el narcotráfico como lo conocemos hoy día. Bajo la operación Paperclip, con la que la CIA trajo a más de 1.600 nazis a Estados Unidos como científicos y militares, y a Latinoamérica como represores en las dictaduras militares, la CIA envía a Klaus Barbie a Bolivia. Conocido como el Carnicero de León por su labor contra la resistencia francesa, en Bolivia Barbie orquesta desde la captura y asesinato del Che Guevara, junto con la CIA, hasta el tráfico de armas y la instauración de sistemas represivos de dos dictaduras militares. Pero su mayor tarea llega con el golpe de cocaína de 1980, instaurando esta vez una narcodictadura. Para ello, Barbie incursiona en lo que hoy no sonará de mucho en la región, un ejército narco-paramilitar golpista. No existen datos definitivos sobre el costo humano del Plan Cóndor en Bolivia, pero solo en la dictadura de 7 años de Hugo Banzer se reportaron 36 personas asesinadas, 76 desaparecidas y casi 2.000 personas, entre presos políticos, torturados y exiliados. A la dictadura de Banzer le sucedieron por lo menos otras 5 dictaduras militares. Apodados los novios de la muerte, Barbie recluta fascistas italianos, franceses, veteranos nazis, mercenarios y militares bolivianos, entrenándolos en las artes más finas de la Gestapo, no solo militares, sino psicológicas, y armándolos con, irónicamente o no, UCIs israelíes. Así, tras ser claves en el golpe, su labor real llega al inicio de la dictadura de Luis García Meza. Tan solo un prestanombres para quien realmente tomó el poder en Bolivia después del golpe. Es aquí donde también nacen los caiviles, dirigidos por oficiales formados en la Escuela de las Américas bajo la doctrina de máxima crueldad y el lema «Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame». Su cometido, la guerra psicológica y el control territorial mediante el terror absoluto, como en su táctica Tierra Arrasada, considerando a la guerrilla un pez y a la población indígena el agua, por lo que para matar al pez había que quitarle el agua.
Pero es tras el fin de la guerra civil que los caiviles buscarían esparcir ese conocimiento a otra parte, México. Para ese momento, aún en fervor anticomunista, el ejército mexicano había creado su propio paralelo a los caiviles, los Gafes, grupo de élite también entrenado en la Escuela de las Américas, para suprimir al levantamiento zapatista en Chiapas. Un grupo que, a su vez, pasaría a transformarse en el cártel de los Zetas, donde viene la intersección formal. Para expandir su ejército, los Zetas, ya como cártel, reclutarían caiviles activos y retirados, mismos que fungirían de instructores a los Zetas, con campos de entrenamiento en Tamaulipas y Coahuila, enseñándoles desde el desmembramiento de cuerpos, viva la víctima, uso de explosivos y tácticas de emboscada, hasta las decapitaciones en masa como propaganda de terror. En esencia, transformando al crimen organizado en una guerra de posiciones militares. Como imperio que sustenta su hegemonía en la guerra, desde esa caída del imaginario comunista, Estados Unidos debía manufacturar un nuevo enemigo, el narcotráfico. Un enemigo que siempre fue y sigue siendo su creación. Y es que este tiene como origen deliberado precisamente la lucha anticomunista de Washington en América Latina. No hablamos de dos fenómenos aislados, sino de una cronología de continuación ininterrumpida. De los sistemas represivos de las dictaduras militares a los ejércitos privados narcotraficantes que seguirán fungiendo la labor de reprimir a la izquierda y controlar los territorios y pueblos para uso y desuso estadounidense. Ahora, como contratistas a sueldo. Pero no pararía ahí, porque pretendiendo esconder su mano en la creación y fortalecimiento de ese narcotráfico paramilitar, Estados Unidos más bien se ha enfocado, desde el alza de las izquierdas latinoamericanas, en vincularlas artificialmente con un narco que siempre fue suyo. Lo vemos desde un partido Morena en México hasta una revolución bolivariana en Venezuela que, para derrocarlas, les adjudican un fenómeno criminal que en realidad continúa siendo de su propiedad y, por tanto, empujando sus intereses, el narco. En este segundo segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet, en su podcast, explica sobre la misión espacial de sobrevuelo lunar bajo el programa Artemis II y su trasfondo geopolítico en relación con la voluntad neoimperialista del presidente Donald Trump de presentar a Estados Unidos como una gran potencia espacial en medio del contexto actual en Asia Occidental. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de la Luna, ¿verdad? De la Luna porque, como sabemos, desde el 1 de abril, miércoles de la semana pasada, pues hay una nave espacial que está llevando a 4 cosmonautas o astronautas estadounidenses y 3 estadounidenses, un canadiense, hacia la Luna, ¿verdad? Con una misión que no consiste esta vez en aterrizar, alunizar, sino dar la vuelta a nuestro satélite y regresar. Un vuelo de 10 días si todo va bien y por el momento el despegue se ha hecho bien, la nave sigue navegando y si todo va bien, pues habrá un regreso que se sitúa en torno al 10 de abril, va a aterrizar cerca en el Pacífico, frente a la ciudad de San Diego. Bien. ¿Por qué hablamos de esto? En realidad, además de una proeza científica y tecnológica, esta cuestión, este vuelo, forma parte de una apuesta geopolítica, no cabe duda, una apuesta también de la voluntad del gobierno del presidente Trump de presentar a Estados Unidos como no solo una gran potencia militar, no solo como una gran potencia económica, financiera, pero como una gran potencia espacial. En este neoimperialismo en el que estamos y también en el momento de este conflicto militar en Oriente Próximo, en particular
en la guerra en Irán y en el Golfo Pérsico, y también lo que está ocurriendo obviamente en el sur del Líbano, además de la prolongación de lo que ocurrió en Gaza. En medio de este conflicto, los Estados Unidos envían esta nave en el marco del programa Artemis, este es Artemis 2, y este programa consiste en enviar en una cápsula que se llama Orión, con este sistema de lanzadera, el SLS, una lanzadera nueva, espectacular, igual que la cápsula es nueva. Orión lanzar a estos 4 astronautas. Por primera vez hay un afroestadounidense, por primera vez hay una mujer que va a ir en el entorno de la Luna, y como decíamos antes hay un no estadounidense, en este caso un canadiense. China ha dicho que iría en 2030, que enviaría seres humanos, astronautas chinos, en 2030. Es muy probable que China tenga la capacidad de enviarlos antes que los americanos. Hay, por consiguiente, la lucha con la rivalidad que en los años 60 era Estados Unidos, Unión Soviética, ahora es Estados Unidos, China. Y China ha hecho progresos muy importantes. Primero, China es el único país hasta ahora que ha conseguido el año pasado y en el 2019 enviar una sonda a la parte oculta, la cara oculta de la Luna. Como saben, con razón de la gravitación sincrónica de la Luna, nosotros no vemos nunca la faz oculta de la Luna, aunque la Luna orbita sobre ella misma, pero lo hace al mismo tiempo que da vuelta sobre la Tierra. Y en esa fase oculta no hay posibilidad de tener, como diríamos, comunicación radioeléctrica, y por consiguiente es muy difícil comunicar. Cuando los americanos fueron a la Luna ya, o los propios soviéticos, cuando la nave espacial americana o soviética daba vuelta detrás de la Luna, durante esos 30-40 minutos los que estaban dentro de la cápsula espacial no estaban comunicados, no había comunicación. Los chinos han resuelto el problema, han situado satélites detrás de la Luna a larga distancia donde sí captan la radiación, y de esa manera han podido desembarcar en la fase oculta, han traído incluso material de la fase oculta. El objetivo es instalarse en el polo sur de la Luna, tanto de los estadounidenses como de los chinos, y que los chinos que están asociados en parte del programa a Rusia, que también tiene su tecnología asociada a los chinos en este proyecto. ¿Por qué en el polo sur? Porque en el polo sur es el único lugar donde hay agua congelada, y por consiguiente se puede pensar que se podría instalar una base permanente, que es el objetivo de estas grandes potencias. Agua, hay hidrógeno, y también hay la posibilidad de que algunos puntos elevados del polo sur de la Luna tengan luz permanente. Recuerden que la Luna tiene 14 días de día y 14 días de noche, ¿verdad? Por eso desaparece y la vemos ir llenándose creciente de luna hasta la luna llena. Entonces, durante 14 días no hay posibilidad de tener energía fotovoltaica en la Luna, pero hay unos puntos elevados en el polo sur que tienen luz permanente, que tienen luz durante 28 días, que es un poco el mes lunar. Entonces, esto es muy importante. También por eso es muy importante, porque hay pocos lugares donde es posible. Si llega una potencia y se instala, no permitirá que la otra venga a instalarse, ¿verdad? Aunque la Luna, como todo el espacio ultraterrestre, en principio hay la legislación diciendo que no se puede apropiar, igual que la Antártida, ¿verdad? Pero hoy estamos en un mundo en el que las leyes se saltan. Entonces, el objetivo, repito, es quién llega primero al Polo Sur. Pero en realidad ya llegó primero otra potencia. Y recuerden que el año pasado la India, que es la cuarta gran potencia espacial, con Estados Unidos, con China y con Rusia, la India consiguió lo que no consiguieron los rusos, que fracasaron en el proyecto, consiguió alunizar una nave de ellos en el Polo Sur. Hasta ahora solo
la India lo ha conseguido. Entonces, esta rivalidad es una rivalidad que prolonga lo que estamos viendo en la Tierra, donde países de los BRICS, por una parte China, Rusia, India, y por otra parte Estados Unidos con sus aliados, que el proyecto Artemis también es con la Agencia Espacial Europea, con la Agencia Espacial Británica, con la Agencia Espacial Australiana, con la Agencia Espacial Israelí, canadiense también. Es un proyecto, digamos, muy occidental, mientras que el otro, sin que estos países estén de acuerdo, estas potencias estén de acuerdo, es un proyecto BRICS. ¿Quién ganará? Bueno, pues lo sabremos en los próximos meses. En todo caso, nosotros nos vemos aquí la semana próxima. En esta última parte de Mundo Podcast, José Delgado conversa con Carolina Veracierta. Es una artista multidisciplinaria, gestora cultural y educadora venezolana. La especialista en joropo desarrolla proyectos transformadores como la joropoterapia y Mujer Joropo. Con más de 20 años como productora promoviendo la creación artística, Veracierta, en su destacada faceta literaria, ha publicado poesía y su novela 313, fusionando literatura, danza y música, y próximamente lanzará su primera producción discográfica como cantautora. Conozcamos más en esta entrega de Orbe Arte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado y siempre les agradezco su presencia, que siempre les agradezco que están ahí para disfrutar estos contenidos, para comentarlos, para compartirlos, todo lo que se crea en las plataformas digitales de Telesur, para las plataformas digitales de Telesur. Estamos grabando desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero. Telesur siempre con la visión profunda de los pueblos, nuestros pueblos del mundo, especialmente los latinoamericanos. Hoy con un programa muy especial, con una artista multifacética. Ella comienza muy temprana edad en la danza tradicional, danza nacionalista. Es cantante, es escritora, tiene un poemario, tiene una novela, es gestora cultural, tiene un espacio de arte y de, bueno, imagínate, hace muchísimas cosas. Ella es Carolina Veracierta. Gracias por estar aquí. Tan bello, muchísimas gracias también por tu invitación. No, realmente feliz. Muy honrada de estar por acá. No, contento de tenerte acá para conversar contigo, bueno, sobre lo que queramos, lo que tú quieras conversar. Este espacio es así, tratamos que sea así bien espontáneo, bien tranquilo, y al final, cuando estamos terminando, se nos acaba el tiempo. Nos quedan un montón de cosas de qué hablar, porque bueno, se nos fue el rato hablando, y si, tú tienes muchas cosas de qué hablar. Pero primero que nada, partamos de esta canción que acabas de hacer, con la que comenzaste a cantar el programa. ¿Cómo se llama? Una vez más, una canción que escribí llorando a moco suelto. Me decías, sí. Sí, es una de las canciones quizás un poco más, quizás la he vivido muchísimo más. De hecho, te comentaba que no podía, cuando estábamos haciendo los arreglos musicales con Emmanuel Araque, no podía pasar de la segunda frase porque enseguida fluía el llanto y me conectaba pues con lo vivido. Creo que es por eso quizás también escogí que así se llame mi producción discográfica, Una vez más. Okay. Sobre todo porque justamente es ese tema de cómo nos hablamos, ¿no? O sea, esa forma en cómo decidimos hablarnos ya después de que tenemos conciencia de lo vivido, entonces comenzamos a tener un diálogo diferente. Claro. Entonces, ese querida yo
es llamarme a botón, es reconocerme, validar lo que estoy sintiendo, independientemente de lo que piensen los demás, independientemente cómo lo asumen los demás también, es cómo lo asumo yo. Claro. Entonces, esa canción responde a eso. Responde a eso. Entonces, claro, por supuesto, yo te comentaba que trato de no conectarme tanto con ese momento en el que escribí esa canción para no terminar llorando. Una catástrofe total porque no puedes cantar. Exactamente, Llorando. pero es interesante también conectar con las ganas de llorar, con el llanto, porque fíjate, mi mamá siempre dice que las lágrimas nos limpian, ¿no? Entonces hay que darle un espacio también a las lágrimas, un espacio también al ese llanto hipiao. Claro, no, y que muchas veces nos cuesta, bueno, mostrar esa gran vulnerabilidad que somos. Sí. Nos cuesta sí, muchísimo, sí, obviamente, por cuidarnos. Ah, sí, claro. Pero, bueno, cuando uno está creando música bueno, crear una relación también es crear, ¿no? Sí, Es distinto cuando la gente ya se conoce sus vulnerabilidades. claro. Porque se fortalecen más de otra manera, como que nos acompañamos de otras maneras. Y pasa igual cuando uno crea música con alguien con quien nunca has creado cosas. Claro, Lo primero que sale ahí es todo, mira todo el pavo real, ¿no? Sí. Mira todo lo que soy, lo que tengo y todos los juguetes que traigo, y después empieza eso a desvanecerse. Sí, la Entonces, ¿qué vamos a construir vulnerabilidad aquí? La vulnerabilidad es interesante. Claro. Porque además mantiene al ego ahí también equilibradito, ¿no? Claro. Entonces, es interesante todo lo que conlleva. Pues fíjate, Toca Aprender es otra de mis canciones que escribí en la cuarentena y habla de eso, pues. O sea, es justamente entender el por qué la vulnerabilidad en ese momento está presentándose, o sea, ¿qué te quiere decir? Claro. Entonces, bueno, es interesante. Es muy interesante, es muy interesante eso en el momento de crear, porque es un desafío, porque eso que tú estás diciendo, tú hoy estás cantando una canción que en su momento te hacía llorar demasiado, pero hoy tal vez no estás en ese momento, ya lo pasaste, ¿verdad? Y lo que las canciones al menos representan para mí es como sacar un álbum de fotos. Esas fotos fueron tomadas en un momento específico. Esa canción la creé con un sentimiento, con unos pensamientos, con unas cosas que estaban pasando en mi vida. Pero hoy puedo verlas de otra manera porque estoy abriendo un álbum de fotos. Entonces uno ve una cosa que era uno y que ya no lo es. Exacto. Una gente que estaba y ya no está, claro, otra gente que llega. Entonces eso es lindo como de sacar ese álbum de fotos y verlo desde esa distancia. Y te aseguro que en diferentes momentos te vas a ver distinto. Gracias, Caro. Ay, gracias a ti. Y gracias a ustedes. Les dejamos con música, con Carolina Veracierta y No es común. No es común. No es común. Abrazo grande. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas en redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada, fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.